Hola jóvenes, un gusto saludarlos. Soy la profesora Suani Maldonado y en este segundo módulo les estaré impartiendo la clase de Física 2. Para iniciar este módulo vamos a comenzar viendo el tema que es movimiento. ¿Qué van a aprender después de estudiar este tema? Van a poder definir qué es el movimiento, qué es la trayectoria. También van a saber diferenciar entre el desplazamiento y la distancia recorrida, al igual que van a saber diferenciar entre la velocidad y la rapidez. Vamos a iniciar entonces definiendo qué es el movimiento. En nuestra vida cotidiana siempre vemos objetos que están en movimiento, inclusive nosotros nos movemos. Entonces, ¿qué es el movimiento? Pues es el cambio de posición que experimentan unos cuerpos con respecto a otros en un tiempo determinado. Para iniciar nuestro estudio sobre el movimiento es muy importante que conozcamos algunos conceptos importantes. Estos conceptos son los que vamos a definir a continuación. Primero, ¿qué es una partícula? En física, cuando hablamos o cuando nos referimos a una partícula, decimos que es un cuerpo que solo se traslada, no rota, no rueda y no vibra. Además de esto, su masa pues es muy pequeñita como lo es un grano de arena o puede ser muy grande como lo que es el Sol. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de móvil? Móvil va a ser la partícula que realiza el movimiento sin importar que éste sea grande, sea pequeño, sin importar la forma que tiene, el color o inclusive su masa. ¿A qué objetos les podemos llamar móviles? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un automóvil o un carro, un planeta, en este caso que tenemos a la Tierra, un avión también podemos denominarlo como móvil e inclusive un grano de arena puede ser un móvil en física. Otro concepto muy importante pues es el sistema de referencia, ya que para describir un movimiento pues debemos tomar otros cuerpos como referencia y estos cuerpos pues los tenemos que considerar como fijos. Entonces, ¿a qué llamamos sistema de referencia? Bueno, a un punto o conjunto de puntos del espacio respecto al cual pues, se describe el movimiento de un cuerpo. Para establecer un sistema de referencia, pues podemos utilizar sistemas de coordenadas. Por ejemplo, este sistema de coordenadas puede ser en 3 dimensiones, que puede involucrar lo que son las 3 coordenadas cartesianas X, Y y Z. Además de esto, es muy importante medir el tiempo. Por lo tanto, necesitamos un reloj y este reloj pues, va a ser parte de este sistema de referencia. Otro concepto es la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Pues es la sucesión de puntos que describe la partícula cuando se desplaza. ¿Ok? A la longitud de la trayectoria le vamos a denominar distancia recorrida. Aquí ustedes pueden observar que la longitud que tiene la trayectoria desde el punto x sub 0 al punto x sub f se le denomina pues distancia recorrida, que es la longitud que tiene lo que es la trayectoria. Ahora bien, podemos clasificar los movimientos según la forma geométrica de la trayectoria. Por ejemplo, tenemos los movimientos rectilíneos, como es el movimiento de los ascensores, y también los movimientos curvilíneos. Por ejemplo,
el movimiento circular, como es el giro de un disco DVD, el movimiento elíptico, como en esta ilustración que yo tengo aquí, que es el movimiento de los planetas alrededor del Sol, y también dentro de los movimientos curvilíneos tenemos el movimiento parabólico, como el de un cuerpo que cae al suelo después de que es lanzado de forma oblicua. Ahora, relacionado con la trayectoria y la distancia recorrida está el desplazamiento. Este se define como el cambio que existe entre la posición de un objeto. Y vean ustedes aquí, este es el desplazamiento. De manera matemática, nosotros expresamos ese desplazamiento con la ecuación cambio en el desplazamiento. Este triángulo significa cambio, es igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Y cabe resaltar que el desplazamiento es un vector. Si ustedes se recuerdan, cuando cursaron la materia de física 1, hablábamos de que existían magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales pues se caracterizan porque poseen un número, una dirección y un sentido. En cambio, las magnitudes escalares solo poseían el número y una unidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una magnitud vectorial que es el desplazamiento. ¿Qué es ahora la distancia? Pues la distancia la vamos a definir como la magnitud o el tamaño del desplazamiento entre dos posiciones. Aquí tenemos el desplazamiento sub 0 y el desplazamiento f. Entonces la distancia va a ser el tamaño del desplazamiento entre estas dos posiciones. Ya habíamos comentado anteriormente sobre la distancia recorrida, lo vuelvo a repetir, va a ser la longitud total del camino recorrido entre dos posiciones. Esta se diferencia del desplazamiento en que no es una magnitud vectorial, sino que es una magnitud escalar, es decir, no va a tener dirección y por lo tanto no va a poseer signo negativo. Otro concepto muy importante pues es la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial. ¿Y qué nos va a indicar la velocidad? Nos va a decir o nos va a indicar cuán rápido y en qué dirección se mueve el móvil. La velocidad la van a encontrar medida en la mayoría de los casos en las unidades de metros por segundo, pero también la van a encontrar expresadas en kilómetros por hora. Podemos considerar dos tipos de velocidades. Vamos a tener la velocidad media y la velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad media? Pues es una magnitud vectorial que va a resultar de la relación que existe entre el desplazamiento con el intervalo de tiempo en el que se realiza pues, dicho desplazamiento. Y se calcula utilizando esta fórmula. Velocidad media es igual al cambio en el desplazamiento entre el cambio en el tiempo. Ahora, cuando hablamos de velocidad instantánea, nos referimos a aquella velocidad que tiene una partícula en cada instante y en cada punto de su trayectoria. Vamos a calcular la velocidad instantánea con esta fórmula. ¿Ok? Otro concepto importante es la rapidez. La rapidez es el módulo de la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es el valor numérico. La rapidez es una magnitud escalar. ¿Ok? ¿Cómo medimos la rapidez? La rapidez la vamos a calcular dividiendo lo que es la longitud de la trayectoria, es decir, la distancia entre el intervalo de tiempo. La rapidez, al igual que la velocidad, en el sistema internacional se mide en unidades de metros por segundo. Y también es muy frecuente encontrarla expresada en unidades de kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál es la diferencia más significativa entre la rapidez y la velocidad? En que la velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es una magnitud
escalar. Para encontrar la velocidad necesitamos el vector desplazamiento y para calcular la rapidez necesitamos la distancia. Ahora, vamos a ver lo que es la asignación correspondiente a este tema. La asignación es bastante sencilla. Lo único que tienen que hacer es contestar cada una de las preguntas que se les plantean en la guía de trabajo. La primera, deben de explicar con sus propias palabras qué entienden sobre la diferencia que existe entre desplazamiento y la distancia recorrida, que ya lo explicamos. La segunda pregunta es, ¿la velocidad se asocia con el desplazamiento o con la distancia recorrida? Ustedes contestan ahí con cuál se relaciona. La pregunta 3. Si ustedes se fijan, aparece una señal de tránsito, que son 80 kilómetros por hora. Entonces ustedes tienen que indicar si esta señal indica rapidez o velocidad y explicar por qué. La pregunta 4 es que expliquen la diferencia entre velocidad y rapidez. Y por último, en la pregunta 5, ustedes tienen que diseñar un plan de su casa y luego dibujar la trayectoria que recorren de su habitación a la cocina. Muy bien, chicos, primer tema estudiado. Así que ánimo, venimos empezando. Cualquier pregunta que tengan me pueden escribir al WhatsApp, al grupo privado que tenemos de la clase, o me pueden escribir de manera privada a mi número de teléfono. Así que un gusto saludarlos. Nos vemos en la próxima clase.